compartir de lo que el Señor pone en uno y escudriñar la palabra cuando uno prepara un mensaje. Es siempre maravilloso porque primero Dios lo exhorta y lo regaña todo a uno, y también le muestra su misericordia y su amor, y eso es motivo de gran gozo y alegría. Hoy vamos a hablar y a reflexionar sobre un punto que el Señor ha traído en estas últimas semanas, que es la confianza en Dios. Uno de los pilares de nuestra fe, uno de los aspectos vitales de nuestro caminar en Cristo, es confiar en Dios. Y hoy vamos a examinar qué significa confiar, cómo se vive esa confianza en la realidad práctica, cómo es que en el día a día confiamos en Dios, cuál es la enseñanza, la palabra de sabiduría, cómo es que el Señor nos dice que debemos confiar en Él. Y vamos a ver uno de los tantos casos de la Biblia, un caso que está registrado en Segunda de Reyes 18, y vamos a estarlo evaluando. Pero la palabra eje central sobre la que vamos a elaborar esta pequeña palabra de sabiduría, diría yo, para fortalecernos de cara al 2024. Ahora que estamos cerrando el año y empezamos a evaluar qué logramos de aquello que nos planteamos en enero, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando como seres independientes, como hijos de Dios, como pareja, como papás, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Cuando vemos el entorno, la realidad mundial de guerras encarnecidas, de avances tecnológicos que no alcanzamos todavía a comprender o a dimensionar, de cambio climático, de una transformación social profunda que tampoco logramos entender bien cómo es que se está transformando esta Costa Rica, que en 1990 era igualitica, porque todos veíamos Canal 7, Canal 6, todos veíamos las mismas faulas malísimas, teníamos momentos terribles de aburrimiento. Yo me acuerdo que había un momento en que solo daban Teleclub, y no había nada más que hacer que salir a jugar a la calle. Era obligado porque no había nada en la tele. Hoy en día la realidad que vivimos es sumamente distinta. En muy poco tiempo tenemos tanto en que entretener nuestra mente. Es tan variado, es tan diverso los universos en los que cada uno de nosotros invierte el tiempo. Habrá gente que lee, habrá gente que ve Netflix, otros ven Disney Plus. Mucho cuidado a esos. Otros, you name it. Antes, tener una bicicleta era un lujo. Hoy en día usted puede ir a un lugar donde le ponen aire acondicionado, una pantallota, audífonos, le tiran agua, le tiran viento para que usted crea que va subiendo el Everest. Usted puede participar en demasiadas actividades. Hay demasiadas cosas. La realidad ha cambiado, pero también cuando usted va al campo y sale del campo y va fuera de aquí, se da cuenta que hay una realidad allá afuera, fuera de Escazú, de Santana y de Curridabat. Hay una realidad muy difícil y muy complicada. Y hay mucha necesidad de palabra allá, fuera del campo, donde quizá hay trabajo que hacer para la iglesia. Porque esas personas de las cuales nosotros dependemos, nuestros agricultores, la están pasando mal. La están pasando difícil. Porque muchos tenemos trabajos y dependemos de nuestro patrón. Pero otra cosa es cuando usted depende de que llueva para que pueda estar la cosecha y usted ve que no llueve.
y no llueve como llovía antes. Y no hay nada que usted pueda hacer porque no puede entubar ni traer agua porque es muy costoso. Es muy diferente esa realidad. Entonces, esto para contextualizar que cuando nosotros abrimos el panorama y nos salimos de ese mundo de entretenimiento, de individualismo en el que nos tiene sometidos en compartimentos las redes sociales, porque además creemos que nuestro mundo es lo que vemos en redes, y en redes solo ves ya volví. Lo que en redes Facebook quiere que veas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Usted que está joven, es así, ¿verdad? Entonces usted cree que todo el mundo piensa como usted, y usted cree que todo el mundo vive como usted. No es cierto. Es algo que la red social fabrica. Entonces, en este contexto, vamos a leer lo que dice Proverbios 3, para que nuestro corazón sea paciente, para que nuestro espíritu se alimente y ustedes lleguen en el 2024 a esa cena familiar bien cachetones, bien sonrientes y bien expectantes, llenos de confianza en el Señor. Que cuando usted a alguien le diga cómo se siente y cómo va ese 2024, tu respuesta inmediata de fe va a ser tan evidente esta confianza que el Señor nos pide, que vas a dar testimonio. Porque cuando la gente le pregunta cómo está, ahí voy, ahí vamos. ¿Qué testimonio das de Dios? Y no se trata de ser falsos, no, de ser auténticos. Pero también muchas veces nuestras emociones dependen de nuestras circunstancias y no de quién es Dios. Entonces vamos a ver qué dice Proverbios 3. Veamos del 1 al 8. Dice: hijo mío, ojo a quién está hablando. ¿Cuál es la audiencia? Los que somos hijos de Él. No te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces vemos aquí que lo primero que el Señor está haciendo es diciendo: hijo, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, atiende a lo que yo te estoy diciendo, obedece, vive como yo te instruyo a vivir. Y no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello. Es decir, no solo tenemos que vivir como Él demanda, sino que además no apartarnos de esa misericordia que Él nos extiende a nosotros. Y ser misericordiosos también. Y caminar en la verdad de Jesucristo. Y nos dice: así contarás con el favor de Dios y con buena opinión ante los hombres. Y aquí viene el punto central: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Yo creo que todos en algún momento hemos leído ese proverbio, quizá uno de los más conocidos. Confía en el Señor de todo corazón. Pero, ¿qué es confiar? ¿Qué es confiar? Exploremos qué significa eso y hagamos una pausa para desgranar este proverbio y esta palabra que no está ahí por casualidad. Ojo que esto es Proverbios 3. Desde el inicio, el Espíritu Santo, inspirando a Salomón, empezó a hablar de lo importante que es para los hijos de Dios confiar en el Señor con todo el corazón. Ahora, confiar, según la Real Academia, es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o alguna cosa. Y nosotros todos los días hacemos actos de confianza, ¿sí o no? ¿Verdad? Dejamos a nuestros hijos en la escuela y
confiamos de que los van a enseñar bien, confiamos que doña Amaris nos está enseñando bien, confiamos en nuestro cónyuge, confiamos en nuestros compañeros de trabajo, en fin, realizamos todos los días actos de confianza. Quizá cuando uno se monta a un avión, uno tiene cierto grado de confianza de que las dos personas que van adelante saben lo que están haciendo. De parte de ese supuesto. Y esa confianza, en términos del mundo y de nuestras relaciones, se mide cuantitativamente. O sea, usted tiene un alto nivel de confianza en que ciertas aerolíneas que cobran un poquito más tienen un estándar de seguridad más alto y sus pilotos están mejor capacitados. Hay otras que cobran más barato que usted se va persignado. ¿Sí? Y nuestros niveles de confianza aumentan o bajan, ¿sí o no? Hay gente a la que uno le confía las cosas más íntimas. Un mejor amigo. Es un círculo reducido, pequeño. Quizá todos aquí podemos pensar y decir, sí, yo tengo a alguien a quien le tengo muchísima confianza. Es más, si me jale una torta es la persona a la que voy a llamar de primero para contarle. No necesariamente la mamá de uno, pero todos tenemos a alguien al que ir y medimos nuestra confianza en eso, ¿verdad? También somos desconfiados de algunos, ¿no? A ese no le tengo mucha confianza. ¿Se oye? Así. Voy a tratar de no moverme mucho. Entonces, les decía que en nuestra realidad social esos niveles de confianza fluctúan y se miden así. Pero en la palabra, Dios no mide el nivel de confianza de una manera cuantitativa. Porque la palabra nos enseña que nosotros no tenemos que confiar muchísimo en Dios, tenerle una alta confianza. La palabra lo que enseña es que usted tiene que confiar absolutamente. Total confianza. Por eso dice, confía con tu corazón. Entonces, la medida que Dios usa para medir tu confianza en Él no es cuantitativa, es cualitativa. Es decir, no es cuánto confío yo en Dios, sino cómo confío. Ya voy a explicar a qué voy con eso. Cuando Dios evalúa nuestra confianza, hay por lo menos 3 cosas que yo creo que podemos identificar en la palabra. Pongan atención en esto. Lo primero es que usted puede identificar gente que tiene falsa confianza en Dios. Falsa confianza en Dios. Esa es una confianza que es más apariencia que realidad. Y vamos a ver en la palabra muchas veces al pueblo de Dios con una falsa confianza. Si usted se va a leer el profeta Jeremías, hay una parte donde él, en Jeremías 7, viene y le dice al pueblo de Judá: lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas, que para nada les sirven, hurtan, matan, adulteran, juran falsamente y queman incienso a Baal, y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? Vea qué fuerte como Dios mide ahí al pueblo. Porque el pueblo tenía algo de confianza, o sea, iban al templo, por aquello. Aquí vengo, Señor, al templo, pero también iban a quemar a Baal, incienso. También sacrificaban niños y tenían otros dioses. Y Dios ve eso como una falsedad. Ahí Él no ve tu gradito de confianza en Él. Dios no dice, para por lo menos viniste al templo, no importa. No, Él dice, poco. Esto es repugnante para mí. Cuando usted viene a añadirle cosas, esa es una falsa confianza en Dios.
Y es quizá la más delicada, porque si yo no solo confío en Dios, quiere decir que hay algo que está usurpando su lugar en donde, en el corazón. Y eso es idolatría. Y por eso Él dice, confía en el Señor de todo corazón. De todo corazón. Y lo cierto del caso es que ahora vamos a ver un caso, porque hay situaciones en las que confiar en Dios de todo corazón es difícil para nosotros. Hay otro grado que yo creo que es intermedio entre la falsa y la verdadera, que es la confianza condicional. Que es cuando yo confío en Dios solo y siempre hasta cuando Él me cumpla lo que yo le pedí, como yo se lo pedí, cuando yo se lo pedí. Pero cuando ya no empieza a hacer como yo se lo pedí, ya no se ve tan bonito. Ahora, esto no significa necesariamente que eres falsa, que es falsa esa confianza. Significa que eres un cristiano inmaduro, o que hay áreas de tu carácter que Dios tiene que trabajar y tiene que tocar, porque Jesús tuvo muchos discípulos. Pero cuando empezó a ponerlos a prueba, entonces muchos empezaron a decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo dejar las riquezas para seguirte. Yo no puedo dejar A, B, C y D para seguirte. Entonces se echaron para atrás. Y esa zona gris es peligrosísima. Es peligrosísima. Porque usted puede estar empezando a caminar con Dios, o llevar años de estar caminando con Dios, pero su fe es como que mientras esté bonito, ¿eh? Es como un seguro que tengo ahí. Pero llega el momento en nuestra vida y en nuestro caminar que Dios eso lo procesa. Y te va a llevar por un camino donde va a poner fuego ahí y lo va a poner a prueba, a ver qué tanto confías. Y a ver si hace lo que tiene que hacer. Con una gran intención que es hacerte crecer, demostrar que es fiel, demostrar cuál es su sabiduría, lo infinito de su conocimiento, sí. Pero hay una confianza que es la que yo creo que nos pide, que el Espíritu Santo nos dice debemos tener, que es incondicional. Una confianza incondicional. Y ustedes dirán, bueno, y que tal vez el concepto obvio, ¿no? Sin condición. Pero ¿qué significa tener una confianza incondicional en Dios? ¿Cómo se ve eso en mi día a día? ¿Cómo vivo yo ese estándar? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde veo yo esa fe incondicional? Esta confianza incondicional es simplemente creer que Dios puede hacerlo. No significa creer que Dios va a hacerlo en el sentido de que usted tiene un exceso de confianza y cree que Dios va a hacer todo lo que usted le pide. Porque eso no es así. ¿Me siguen? Dios puede hacer muchas cosas y esa es nuestra fe. Pero tampoco tenemos que ser imprudentes de pasar al punto de decir, como muchos interpretan, ¿verdad? Que Jesús dijo, pide y se os dará. Y creen que es que entonces Dios te va a dar todo, como un cheque en blanco. Porque descontextualizamos esta pasada. Jesús lo que hacía referencia es que para que usted reciba, usted tiene que orar y pedirle a Dios. Dios no trabaja en automático en tu vida. O alguien ora por uno o uno le pide a Dios. Esa es la forma del reino que cómo obra Dios en la tierra. Pero si usted no ora, Dios no le va a dar. Ahora, cuando usted ora creyendo que Él puede hacer, esa es la fe incondicional. Cuando el centurión llegó y se le acercó a Jesús y le dijo, ven y sana, no iba a cantar para que no pasara esto, me emocioné. Cuando él le dice, el centurión le pide que sale a su criado, y entonces Jesús le dice, claro, vamos para la casa. Y el centurión le dice, no, Señor. No, Señor. Le dice,
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Todos sabemos, ¿verdad? Una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Pero me encanta lo que dice aquí, este es el punto que creo amarlo a esto, que es porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, va, si a uno le digo, ve, bien, si a uno le digo, haga, él hace. Y entonces Jesús queda maravillado de la fe de este hombre y de la comprensión que este romano tuvo de lo que es la fe. Porque este romano no tuvo que llevar a Jesús como para ver si lo lograba en su casa. Dijo, no, Señor, yo no soy digno, pero yo sé lo que es ejercer el poder de la autoridad. Y yo creo que usted puede hacer. Maravilloso. Una fe incondicional. Esa es la fe que el Señor pide de nosotros, la confianza sin condición. Ahora, me gusta también como dice el Salmo 37:5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Porque aquí nos da un patrón, que es, yo voy y me encomiendo a Dios. Me encomiendo a Él. Eso me habla de que voy y le llevo una petición, le presento algo, entro a sus atrios y le digo, Señor, estoy pasando esta situación que no comprendo. Tengo esta prueba difícil, tengo esta circunstancia en la que me está costando en mi humanidad. Y creo que tengo que tomar esta decisión porque cuando hablo con los pastores, esto es lo que me sugieren y tu palabra dice, cuando pongo todo en la balanza, creo que es por aquí, pero necesito que me hables. Yo confío en ti. Entonces Él hace, dice el salmista. Dios hace. Y ahora vamos a ver qué bonito que es esto en aplicación bíblica. Así que se trata de descansar en Él, de depositar en Dios tus preocupaciones, tu estrés, tu ansiedad, tus temores. Vivir tranquilo, es lo que la palabra nos enseña. Confiar en que Él puede. Confiar en que Él puede. Ahora, también nos dice, mas no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia, ¿verdad? Esa es la otra parte de la ecuación. Ahora, aquí quizá cuando yo leí esto dije, qué extraño, porque la prudencia es buena y es una virtud. Es decir, cualquiera que vea a los Wagner en una casa no le va a meter la manita, ¿verdad? A ver. Si usted ve una calle muy grande, probablemente usted va a ver para todos lados antes de cruzar. Esa prudencia es una virtud. Es una virtud propia de la naturaleza humana y es buena. Es buena. De hecho, la palabra enseña que debemos buscar atender a la corrección del Padre, porque así alcanzamos prudencia. Cuando nosotros cumplimos su palabra, obedecemos sus mandatos, somos prudentes. Pero el Señor nos dice, pero no te inclines, no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso tiene que ver con que la prudencia está siempre orientada a la acción. Es decir, cuando yo voy a ser prudente, es porque yo voy a accionar algo, voy a tomar una decisión, voy a tomar un camino, y yo tengo que evaluar los riesgos, cuáles son las posibilidades, a qué me voy a exponer, qué va a pasar cuando yo haga A o B. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Porque la palabra nos exhorta a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, o como dicen algunas versiones, en nuestra propia inteligencia. Obviamente, nuestra inteligencia, nuestra prudencia es limitada. Hay principios básicos y generales que están bien. Entonces, ¿a qué está apuntando el Señor aquí? A nuestro corazón idólatra. Por eso Él dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o en tu propia prudencia, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que vivimos
así como los israelitas, en una sociedad que promueve y presenta muchos dioses, muchas alternativas. El Dios de la autosuficiencia, por ejemplo, que se promueve hoy en día, donde yo puedo ser autosuficiente y no necesito de nadie ni de nada, porque tengo todo el poder y todas las herramientas. He sido diseñado, creado y equipado para conectarme con la energía vital y trascender. Y usted probablemente ha escuchado ese tipo de enseñanza, ese tipo de escuela que dice usted no necesita a nadie. Y también tenemos algunos que, aunque se hacen llamar cristianos, y esto no lo digo peyorativamente, buscando ofender o menospreciar, lo digo como una verdad que creo que tiene sustento bíblico, es cuando usted cree en Jesús, pero le mete unos aditivos. Entonces, vamos a ver qué dice el horóscopo chino ahora para el 2024. Y vamos a ver qué dice Mahash Magala, esa señora ahí, que no sé si sabe, no se sabe si está viva en las predicciones del 2024. Y empiezan con eso. O empiezo a dar un ojito turco, por aquello el mal de ojo. O la medalla de San Benito, porque con solo que usted la vea, tome. Espantado, chamuco. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿En qué confío? Ayer nos reunimos un rato para compartir el grupo de alabanza en un ambiente más de hermanos y hablábamos de eso, de las creencias de la gente, de los abuizotes, de los amuletos, que muchas veces son presentados como algo inofensivo, pero detrás de eso no hay nada inofensivo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros tenemos que ser celosos en eso. Celosos en eso. ¿En dónde está tu confianza para este año que empieza? ¿Y a quién te estás encomendando? Y si usted quiere saber, si usted vive una confianza incondicional, cuando pase por una prueba o una situación difícil o tenga que tomar una decisión, ¿a dónde recurre su corazón primero? Si con su corazón lo primero que hace es abrir la cuenta de banco para ver cuánta plata hay, ahí hay una alarma. Porque antes de abrir esa cuenta y ver cuánto hay ahí, hay que ir a Dios. Cuando estás pasando una situación difícil en el trabajo, puede ser un ambiente hostil, un jefe complicado, un amiguito ahí, se lo echa pisos, mucho cambio, mucha presión, mucho estrés. ¿A dónde estoy yendo yo? ¿A dónde estoy buscando el consejo? ¿A quién me estoy encomendando? Y vamos a estudiar un caso puntual en estos últimos 15 minutos para que veamos lo increíble que es cuando nosotros podemos depositar nuestra confianza solo en Dios, incondicionalmente. Porque yo le voy a decir una cosa: cuando usted está bendecido y en victoria, es muy fácil confiar en Dios. Pero cuando nos desviamos un poquito del mapa, nos salimos de esa trayectoria de vida que soñamos tener o creímos que íbamos a tener o imaginamos, y empiezan las adversidades y las dificultades, nuestra fe, nuestra confianza empieza a vivir ciertas tensiones y ciertas dificultades. Vamos a ir, si les parece, a 2 de Reyes 18 para estudiar un caso que para mí es increíble. Hace algunas semanas había predicado de la serpiente de bronce y habíamos hablado un poco de este rey Ezequías, que no sé por qué, pero el Señor me ha puesto a estudiarlo en estos últimos meses. He leído bastante de él y me llama mucho la atención porque dice la palabra que no hubo ni antes ni después un rey como él. Y hizo cosas realmente increíbles. Si usted va a leer a Crónicas,
usted se va a dar cuenta que él fue la persona que en aquellos tiempos ellos hacían murallas alrededor de las ciudades para contener a los enemigos, pero una de las estrategias militares que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, también, pero cuando vivían en murallas era cortar los afluentes de agua hacia las ciudades, porque usted puede vivir de chayotes, pero sin agua usted no aguanta ni 8 días. Entonces, si usted bloqueaba los afluentes de agua hacia las ciudades, ellos tenían que abrirse y salir. Y entonces era una estrategia militar muy conocida. Entonces este rey viene y le dice al pueblo, hagamos agua subterránea, y lleva agua subterránea. Y cuando uno lee en internet es muy interesante, porque hoy por hoy se ve toda esa obra que ellos hicieron, esos canales subterráneos para llevar agua a Jerusalén, cómo se conectan los afluentes. Y entonces dice la palabra que cuando el rey Ezequías llega a reinar sobre Judá, estamos en ese momento en que el reino está dividido entre el reino de Israel y el reino de Judá, él entra a reinar. Su padre había hecho lo malo a los ojos del Señor, pero dice la palabra, se hace rey a los 25 años, y entonces lo primero que hace es irse a volar los ídolos y destruye los altares, y va y persigue, destruye los altares, las imágenes de acera, agarra la serpiente de bronce y la destruye, enojado, le dice, eso es un palo de bronce, porque están adorando ya estas. Eso fue una señal del Señor, pero esto no tiene un poder por sí mismo, no se hagan ídolos. Y él restituye la adoración del pueblo, ordena la casa. Y si leemos en Crónicas, vamos a ver que además mandó a la gente a reedificar los muros, reedificó, fortaleció las torres. Y cuando viene el rey asirio, la palabra dice, él no se rindió, se rebeló contra el asirio y dijo, yo no lo reconozco a usted, y no le va a pagar un peso, porque mi Dios es más grande. Leamos un poquito para contextualizar cómo, también del versículo 5, dice, bueno, tengo la Reina Valera del 60, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, en referencia a Ezequías, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora, vamos a ver en el versículo 13 cómo este rey, Ezequías, que era un hombre de Dios, que había hecho lo que agradaba al Señor. Oigan, fueron 4 gatos los que hicieron eso, de todos los reyes. Todos los reyes hacían lo malo. Este chaval lo decidió destituir la adoración a dioses paganos para detener el sacrificio de niños, volarse las estatuas, reedificó los muros, conectó agua subterránea para tener esto. Y la palabra dice, en Crónicas está eso, que cuando en el año 14 de su reinado, cuando el rey Asirio ya había tomado al reino de Israel y se los habían llevado desterrados hacía años, en el año 14 él baja y acecha la ciudad. Entonces Ezequías dice, vayamos a tapar los pozos para que ellos no sepan dónde están y tener afluencia de agua. Y sale al pueblo y le dice, no tengan miedo. Vean qué hermoso lo que les dice este rey. Dice, ánimo, esfuércense, no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien más poderoso. Amén.
Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el apoyo del Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Qué maravilloso este rey. Llegar a su pueblo y ver el imperio asirio descender con cientos de miles de soldados. Y él levantarse y decir, tranquilos. Y dice más adelante que instruyó a sus valientes para mandar a decirle al rey de Asiria, no vamos a rendirnos. Pero llega un momento en que los asirios siguieron presionando. Entonces, en el versículo 13, en el versículo 13 dice, volvemos a leer en 2 Reyes 18, dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Y las tomó. Entonces, Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí de todo lo que me impongas. Entonces es muy curioso, porque este rey que había hecho lo correcto ante los ojos de Dios, llega un momento en que dice al rey de Asiria, perdón, o sea, me equivoqué, cometí un error. Tome, ¿cuánto quiere? Tome esta plata. Y dice que tomaron toda la plata del templo y los tesoros del reino y se lo dieron al rey de Siria. Y quitó el oro de las puertas del templo que él había mandado a poner para dárselo al rey de Siria, para proponerle un tratado de paz. ¿Y sabe qué pasó? El rey de Asiria recibió todo y le dijo, muchas gracias, igual los vamos a destruir. Entonces el pueblo, los mensajeros, vuelven a donde el rey y le dicen, no vamos a tener ese acuerdo de paz, no se van a ir, no nos fue bien con esto que hicimos. Perdimos no solo todos los tesoros, sino que ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces se rasgan las vestiduras. Y dice aquí la palabra, viendo esto, que nada le valió y que el rey volvió a atacarlo. Vean lo que dice en el versículo 28. Vamos a ver aquí. El rey, entonces, Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan, de viña, tierra de oliva, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No hagáis a Ezequías, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Y aquí viene la blasfemia más grande. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Qué parecido este rey de Asiria a Sansón. A Sansón no, a la mano Goliat.
con qué irreverencia pudo levantarse este rey de Asiria. Y ojo, un detalle muy importante, les habló en su idioma. El mensajero del rey de Asiria, estos hombres habían incluso aprendido a hablar hebreico y judaico, o sea, les habló en su idioma para que se murieran de miedo. Porque dice la palabra, si ustedes lo leen ahí en contexto, que el pueblo estaba en las murallas oyendo. Y usted imagínense lo que es estar dentro de una muralla, oyendo un ejército asediando la ciudad, diciendo esta barbaridad y esta blasfemia. Y así es como el enemigo muchas veces opera en nuestra adversidad. Pero vamos a ver algo todavía más interesante que vivió Ezequías. Vamos al siguiente capítulo. Si ustedes se van a Segunda de Reyes 20, Segunda de Reyes 20, el dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, era un hombre de Dios. Restituyó la adoración y la alabanza. Restituyó la ciudad. Obedeció en todos los mandatos. Nunca hubo un rey como él, ni antes ni después. Y ahora está sitiado por el rey de Asiria. Le cae una enfermedad mortal, pero además vea lo que dice. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y aparió, ¿no? O sea, yo ahí en ese mismo día digo, ¿qué pasa? ¿Cómo mantengo yo mi confianza en el Señor cuando he orado, he ayunado, he clamado, he servido, he diezmado? Y aún así estoy viviendo una situación que no compagina con lo que yo veo que dice la palabra, porque mi camino está complicado. Yo no siento que estoy prosperando, no veo la salida, no veo cómo esto responde a eso que leímos en Proverbios, que buscaré favor. No veo cómo empata esto, de que se alargarán mis años de vida. Usted se imagina la presión que tuvo este rey de que el profeta Isaías, o sea, no, Isaías llegue y le diga, compañero, ¿cómo le va? Así dice el Señor, ordéneme la casita, o sea, hágase el testamento, firme lo que tenga que firmar, porque pero, y entonces, aquí es donde viene lo maravilloso que hizo este hombre. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David a mi siervo. Wow. Ante la adversidad, ante una palabra profética de Isaías que viene y le dice, así dice el Señor, póngase en orden porque ya se va a morir. La reacción del corazón de Ezequías no es enojarse con Dios, no es reclamarle, no es patalear, no es derrotarse, es acudir directo a Él y presentar su caso y decir, Señor, tú conoces mi camino, conoces mi corazón. Y dice, y lloró.
Ese hombre se derramó ahí frente al Señor y se humilló. No pidió y no llegó orgulloso a decirle, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Llegó con un corazón clamando al Señor. Y si usted llega ahí en ese momento teniendo la palabra profética, es porque él sabía que Dios podía sanar. Quizás no lo iba a hacer, porque ya tenía una palabra profética de que iba a morir, pero quizás podía. Y él lo creyó. Y lo más increíble de este pasaje es que si nos devolvemos al capítulo 19, oiga esto, usted va a ver que él se fue a donde el profeta Isaías y le dijo, ore para que Dios nos ayude con estos asillos. Y él se rasga las vestiduras y claman a Dios por auxilio. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra de Dios al final, en el versículo 15, el versículo 35, para que después lo lean en la casa con tiempo, estudien este pasaje, lo comparen con Crónicas y vean las maravillas que puede hacer nuestro Dios. Dice que esa noche el ángel del Señor salió y mató 185,000 hombres en una noche. 185,000 hombres, un ángel. Para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, la milicia total de Hamás hoy son 20,000 hombres. Y el mejor ejército del mundo, con la mejor tecnología del mundo, tiene un mes de estar tratando de recuperar a sus reyes. Peleando contra 20,000 hombres. Y el ángel del Señor en una noche se apió a 185. 9 veces, no sé cuántas son. Soy abogado, pero más o menos por ahí, matemáticas. ¿Cuánto puede hacer nuestro Dios cuando nuestra confianza se deposita aquí? Porque Ezequiel le dijo, más grande y poderoso, le dijo eso no al pueblo, es el que está con nosotros. Y le dijo al rey, ustedes confían en su brazo de carne, nosotros confiamos en el rey de Israel, el Dios de Israel. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y es bueno que veamos estos casos donde santos, hombres de Dios, también hay mujeres. Ahora, Fede, en la oración del inicio, que me encantó, y me habló de María, es otro caso, de confianza incondicional. ¿Se imagina lo que es recibir esa gran promesa de que el ángel te va a visitar y vas a ser la madre del Hijo de Dios? Y todos los que somos hijos de Dios, creo que vamos a pasar un momento en nuestra vida de estos. Un momento en nuestra vida que vamos a decir, ay Señor, ayúdame, porque no veo salida, porque no sé por qué me está pasando esto. Bueno, quizá no debemos entender todo lo que nos ocurre. Quizá es eso. Quizá debemos aprender a confiar en Dios en vez de confiar en nuestra limitada capacidad de entender. Puede ser que estés esperando un milagro en tu vida, en tu familia, o que estés pasando por una situación en la que dices, Señor, yo pensé que esto iba a ser como diferente, iba a ser así como, pero esto que tengo no lo entiendo, y yo quiero que restituyas esto. Sé que tienes el poder, pero ¿cómo se va a comportar tu corazón si la respuesta que recibes del Señor no es la que esperas? Ahí es donde el cristiano tiene que madurar.
Ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que madurar y decir, bueno, Señor, yo sé que aunque las cosas en mi vida puedan parecer que están fuera de control, yo sé que tú obras para bien para aquellos que te aman. Y a veces podemos tener la pretensión o la propensión a hacer muchas preguntas cuando pasamos por eso. Pero esas muchas preguntas normalmente nos van a llevar a calles sin salida, como llegó Job en su momento. En un momento en que Job fue confrontado por el Señor, y tuvo que decir, perdóname, no hay que decir. Y esta confianza, por eso te digo, hay que calibrarla en su correcta dimensión. Porque nosotros tenemos que ser cristianos llamados a madurar. Nuestra fe tiene que ser madura. Es una fe madura que aunque usted esté pasando por esa situación de prueba, porque hay situaciones de prueba, este fue un momento, una temporada de prueba para Ezequías. Él había pasado 14 años de reinado cuando le empiezan a venir todas estas calamidades. Y mi abuela decía que las calamidades son cobardes porque llegan juntas. A veces son temporadas de prueba en las que el Señor permite que sucedan algunas cosas para que nuestro corazón sea purificado y cualquier ídolo que lo esté usurpando sea disipado. Porque es ahí en esa prueba que nosotros volvemos a ver para arriba y decimos, Señor, solo tú tienes el poder. Cuando usted entra a un quirófano, o algún familiar suyo entra a un quirófano, usted sabe quién es el que dirige eso. Y usted sabe en manos de quién está. Y en esta vida, o en la otra, tenemos que cambiar. Así que este es el mensaje que traía para que en estos días que hemos estado reflexionando en consumir nuestra vida para Él, quiero pedirle al grupo de alabanza que pasemos para cerrar. Nos rindamos y como proyecto de Navidad, se lo dejo. Pensemos en formas en que podemos confiar más incondicionalmente en Dios. Examinemos nuestro caminar y veamos si hay áreas de nuestra vida en las que estamos recurriendo a nuestra propia inteligencia y no hemos ido a presentar al Señor en oración y a decirle, Padre, esta situación, Padre, mis finanzas, Padre, mi salud, Padre, mi hijo, mi hija, mi familiar, mi carrera, lo que sea, estamos pasando en tiempos de alegría, de tribulación, en tiempos de incertidumbre. La respuesta es siempre la misma: confiar en Dios de todo corazón para este 2024. Yo creo que esa es una palabra de fe que nosotros como iglesia tenemos que decirle al Señor: Señor, en ti confiamos, en ti confiamos. Así como Ezequías, aún con una sentencia de muerte, se levantó, buscó y halló. Y tú obraste, porque encomendó a Dios, confió en Él, en que puede hacer las cosas, y Dios obró. Así que no se nos olvide esto cuando hacemos temporadas de desierto, de pruebas. No se nos olvidemos el más grande que está con nosotros. No nos olvidemos que hay huestes celestiales. Imagínense lo que va a hacer cuando las huestes celestiales bajen a pelear por su pueblo. Porque no va a irse, no dice la palabra, va a bajar uno. Y uno solo se volvió a 185,000. Así que yo espero que esta palabra fortalezca esta iglesia para el tiempo venidero. Porque a como allá afuera se pone más oscuro, porque pareciera que la maldad avanza. Dice la palabra, el justo es como la aurora de la mañana, va en aumento.
Y nosotros somos esa luz, esa sal del mundo allá afuera, que vamos con esta confianza, alegres. Por eso ahora alabamos con tanta alegría y tanto gozo. Porque a pesar de la adversidad, sí o no que cerramos un año agradecidos por el Señor. Sí o no que aquí todos hemos visto al Señor moverse, hacer cosas maravillosas en nuestras vidas en este 2023. ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿Cuánta gracia y misericordia ha mostrado por cada uno de nosotros? No hay más que agradecimiento. Volver a ver para adentro y decir, Señor, solo en ti confío. Señor, yo antes que nada quiero presentar este 2024 a ti, para que seas tú el que dirija. Quiero encomendar todos mis proyectos, mis planes, pero quiero que tú seas la guía. Y antes de tomar una decisión, ir al Señor y vivir con esta confianza incondicional de que Él tiene el poder para hacerlo. Y la palabra nos da testimonio de eso. Así que ni un paso atrás, ni un paso atrás. Cuando vengan estas voces de estos asirios a decir, los vamos a conquistar, se acabó el mundo, se perdió el trabajo, la empresa va mal, no estamos vendiendo, no me siento bien, hay algo que no está bien en mi salud, hay algo que está pasando en mi matrimonio, recuerden quién es su Dios. Amén, iglesia.